He dormido esta noche, no estoy cansada y estoy de muy buen ánimo, a pesar de todo y a pesar de todos, como vengo repitiendo desde la mañanita, aquí en Marítima 100.9, en Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, este sábado 28 de junio de 2025. Mi próximo invitado, ya él es parte de la casa, así lo voy a presentar y él me va a decir que es verdad. Eder, mi querido Eder Santibáñez, él es coordinador del movimiento en defensa del Valle de Tucabaca. Querido Eder, gracias como siempre por decirme sí. Cada vez que lo llamo me dice sí, positivo, vamos. No, Se va a acercar bien al micrófono. Gracias a ustedes por invitarme, gracias estimada Maggie. Nosotros siempre tenemos cosas importantes que consideramos que la población tiene que saber, tiene que tomar también posición, ¿no? Y con estas investigaciones que estamos haciendo, cada vez encontramos nuevas cosas que son críticas y que necesitamos que la población lo sepa y también actúe, ¿no? Hay una nueva alerta. Qué pena, uno tendrá que decir para variar, por el tema de los desmontes. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en el municipio de Roboré. Sería bueno también que la gente sepa ver qué es el Valle de Tucabaca. Tal vez mucha gente no conoce, pero hay una joyita y un tesoro que tenemos no solamente los cruceños, los bolivianos, y no le damos el cuidado que merece, ¿no? Que lo diga Eder y el movimiento en defensa del Valle de Tucabaca. Sí, justamente en Roboré, en el municipio de Roboré, lo que viene a ser el centro de Roboré, nosotros tenemos el Valle de Tucabaca, que una parte del valle es área protegida, es la UCPN Tucabaca y también es la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca. Y bueno, en toda esa zona es zona, como les decía, parte del valle está dentro del área protegida, está dentro de reserva y otra parte está en el área de amortiguamiento, que es el colchón que amortigua el área protegida, pero además está en zona de uso forestal y por este valle, igual por el centro del valle, pasa el río Tucabaca, una de las microcuencas más importantes que desemboca en los bañados en los bañados de Utuqui, en el Pantanal. Entonces es muy importante esta zona y es una zona de transición también entre la Amazonía hacia el lado norte y al sur entre la parte del bosque seco, ¿no? del Chaco, perdón. Y el valle pertenece al bosque seco chiquitano. Claro, digo, ya es un problema hablar de deforestación sin control, pero mucho más grave si hablamos de desmontes en áreas como la que estamos ahorita refiriendo. ¿No? Valle de Tucabaca es una entre muchas, pero hay una alerta especial en este momento por lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en los últimos años. Ustedes manejan unas cifras que de verdad son de dolor si ya las vemos así bien acomodaditas y en un cuadrito como el que ustedes han trabajado. Estamos hablando, nosotros hemos puesto aquí alerta ante la incontrolable deforestación en Roboré. Más de 21.000 hectáreas, por favor, en 3 años. Sí, efectivamente, son 21.168 hectáreas cuantificadas, desmontadas en el Valle de Tucabaca y lo más grave, con autorización en zona de uso forestal. ¿Cómo ocurre eso? O sea, ¿cómo es posible que tenga autorización un desmonte en un área como la del Valle de Tucabaca? Justamente los intereses económicos, políticos que han encontrado los mecanismos por el cual hacer de una excepción la regla, y es la microcaracterización. La microcaracterización en esta zona permite el desmonte en pequeñas cantidades y obviamente que no sean contiguas, que no sean una tras otra como se ha venido dando. El ABT ha encontrado ese mecanismo para favorecer, como vemos también en los indicadores, en el caso de Roboré, y eso sucede a lo largo y ancho de la Chiquitanía. La mayor parte de las autorizaciones de desmonte, un 65%, están en propiedades privadas. O sea, hay intereses económicos. Luego le sigue el 31% de las comunidades campesinas, que ahí viene un tema de tráfico de tierra y un tema político, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, y eso se da en toda la Chiquitanía porque Santa Cruz tiene gran parte de su territorio, de su suelo, es de uso forestal, y otras partes son áreas restringidas, son agrosilvopastoril. O sea, la mayor parte del suelo de Santa Cruz no está destinado para agropecuario, para agroindustria, tienen otras características
características, ¿no? Entonces, vemos que que sigue la ampliación de la frontera agrícola, que sigue lo que dejó el gobierno de Evo Morales en Sembrando Bolivia, continúa pese a que ha cambiado de gobierno, y lo que vemos también es que lastimosamente los candidatos que se están presentando van en la misma línea. No reconocen las características de nuestro suelo y el impacto ambiental, y que termina en un impacto económico también. Porque justamente toda esta zona que ahorita se está deforestando en el Valle de Tucabaca es una zona de uso forestal, y esas características van a determinar de que la agroindustria, los monocultivos, la agricultura que se dé ahí, puede ser que en el primer año dé algo de retorno de valor, en el segundo año, pero se desertifica la tierra, porque el mismo plan de uso de suelo, que es una investigación científica, explica de que el cambio de uso de suelo es propenso a degradación del suelo. Entonces vamos a condenar esas tierras a quedar sin bosque, y en 3-4 años van a tener que irse a otro lugar porque no le va a dar, porque van a desertificar la tierra, y lo peor es que agudizan la crisis hídrica que ya tenemos en la región. Claro que es bueno que la gente recuerde. El año pasado ya ha habido problemas de sequía en la Chiquitania, ni qué decir en Roboré, si no me equivoco, Concepción, han sido algunos de los municipios más golpeados. No es que a futuro no va a haber, ya hay escasez, ya el año pasado ha habido una crisis. Lo otro que es importante aclarar, Eder, no se trata de estar en contra de la producción agropecuaria, ganadera, no. Hay un plan de uso de suelo que establece específicamente en qué áreas se puede producir qué, ¿no? Exactamente. Por las características del suelo. Cuando usted dice, puede ser que el primer año le dé, pero el segundo año no, eso ha ocurrido mucho, y se han señalado a las colonias menonitas, por ejemplo, que van extendiendo, abandonan una, o no sé si también las propiedades privadas o las propiedades campesinas, no sé. Pero eso sucede también, o sea, le sacan el jugo bonito en su momento, y ya después el árbol no da frutos, lo abandonan y se van a otro. Sí, exactamente, quedan en barbechos, quedan en pastizales, de baja producción, terminan vendiéndola a la tierra a más bajo costo de lo que la compraron, ya le sacaron el valor, digamos, la exprimieron prácticamente la tierra y van. El caso de los menonitas es un caso un poco más complejo, en el sentido de que además de agotar las tierras, y la van pasando obviamente a gente que tiene menos recursos y que la compra la tierra ya desertificada, además de eso, el tema de los menonitas es que hay una tienen más hijos, no sé cuál sería el término, hay sobrepoblación. Del Chaco han venido... La prole es grande, cada hijo tiene derecho a un pedazo de tierra. Y se van viniendo, del Chaco han venido a todo el lado de lo que es Tres Cruces, lo que es Pailón, se han ido extendiendo a San José, ya han pasado Roboré, ya están en el Carmen Rivero Torres, cerca de Puerto Suárez, o sea, porque van creciendo y se van expandiendo, y como tienen el recurso para comprar la tierra, porque ahí está el otro problema, ¿no? Vemos muchas veces el spot publicitarios, publicaciones en redes sociales de cómo nuestras comunidades tradicionales preservan el bosque, conviven con el bosque, tienen una actividad que no es que es sustentable con el bosque, pero lastimosamente la cantidad de tierra que tienen las comunidades tradicionales, las originarias, es pequeñísimo en comparación de la tierra que hay en propiedad. Exactamente, que se pueden vender, que son legales las ventas, y obviamente hay tierras fiscales que están en el tema del tráfico de tierra, ¿no? Entonces, por eso es que también nosotros, cuando hacemos el análisis, identificamos de que de todas las autorizaciones de desmonte desde el 2016 hasta el año pasado en el municipio de Roboré, las comunidades indígenas, de pueblos indígenas originarios de nuestra región, solo llega a una autorización de desmonte del 3%. O sea, es pequeñísimo y es sustentable. Porque de 2016 a 2024. Solo el 3%, que equivale a 1.190 hectáreas. Y el resto, el que está más alto, el de las propiedades privadas, 23.520 hectáreas. Y las comunidades campesinas, donde están los menonitas incluidos ahí con una nueva figura que le ha dado el gobierno, es de 11.000 hectáreas. O sea, es insignificante, ¿no?, lo que hay de nuestras comunidades, ¿no? Y justamente es por la forma también como trabajan la tierra, ¿no? Claro, y ahí está esta paradoja, ¿no?, como bien señalaba Eder.
las comunidades indígenas, las propias de la región, conviven con la naturaleza, es su casa. Sí, no son inquilinos que van y le sacan provecho. No están alquilando un cuartito para ver qué negocio pongo ahí, qué puedo vender. Sí, es su casa y la eso, cuidan. Exactamente, vivimos ahí, digamos, vivimos en la región años. Nuestros padres trabajaron ahí en el campo, sembraron yuca, sembraron maíz. Queremos que nuestros hijos también continúen ahí, y la garantía es justamente el recurso hídrico va a ser un problema, ¿no? De hecho, nuestras comunidades, la región es nuestro hábitat, es nuestra región, es nuestro territorio. En ese sentido lo cuidamos, no queremos que se muera, no queremos que se desertifique, no queremos estar de aquí a unos años buscando dónde vamos a sacar agua, ¿no? Entonces, que ya se está dando el problema, ¿no? Entonces, hay una diferencia de visión de cómo trabajar la tierra, ¿no? Ahora, aquí la pregunta, Eder, usted tiene un dato que me parece que es importante. Hemos hablado de esta relación 2016-2024, pero en este último informe que usted me pasaba, hay un dato preocupante que hace relación a lo que ha ocurrido entre el 2022, 23 y 24, ¿no? Que son los 3 años, donde ha habido esta cantidad de autorizaciones que quiero que usted las detalle ahí, porque es marcado, sobre todo el 2023 es impresionante cómo hay un salto. Ahorita no los voy a dar, pero mi pregunta para que la case es, ¿hay una responsabilidad directa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, además que nombre Sango, la ABT? Pero en el fondo uno no puede soslayar la gran responsabilidad que hay de parte de el gobierno departamental de Santa Cruz y cada uno de los gobiernos municipales de estos municipios que están siendo afectados, que deberían ser los que están defendiendo a los dueños de la tierra, a las comunidades indígenas, o cuidando, oiga, aquí usted no puede hacer esto porque nos va a afectar a todos. ¿Qué pasa con esa responsabilidad? No solamente del ABT, de los otros niveles de gobierno. Sí, efectivamente. Si bien el ABT es la que fiscaliza, la que autoriza, la que tiene que, en primera instancia, es responsable de nuestros bosques, digamos, pero nuestros gobiernos municipales y departamentales tienen una responsabilidad escrita en documento, escrita en un mandato, uno puede decir. Un mandato tiene, donde especifica claramente, por ejemplo, en el caso del gobierno departamental, entre sus funciones de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que es la clave, digamos, el actor principal dentro de la gobernación sobre este tema, especifica entre sus funciones promover la planificación territorial mediante la formulación e implementación del Plan Departamental del Ordenamiento Territorial y el Uso de Suelo, que justamente es el Plan de Uso de Suelo, en coordinación. ¿PLOT es el Plan de Ordenamiento Territorial, no? ¿Es el PLOT o no? Creo que sí, creo que sí. Entonces, esa responsabilidad tiene justamente la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, entre otras responsabilidades ambientales, entre dar licencia y todas esas cuestiones. Y nosotros hemos hecho esta carta que la presentamos, entre otras cartas que hemos presentado siempre a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a la Gobernación. A la Gobernación. ¿Qué fecha es la carta? La carta es nos la recibieron el 14 de abril. Y ¿Qué dice esa carta? Justamente la carta entrega en la parte central, ¿qué es lo que observa, demanda, cuestiona? Solicitamos el cumplimiento de competencias para la protección del Valle de Tucabaca y la emisión de medidas inmediatas frente a la deforestación en zona de uso forestal. Eso es de abril. Eso es de abril. Y adjuntamos el documento de investigación, algo con todos los detalles. Con todos los detalles, con todos los datos, algo que debería salir de estas instituciones y no de la ciudadanía, por el tema de que hay recursos que están destinados justamente para preservar. Pero bueno, esto lo hicimos nosotros, entregamos en abril, y ellos, después de tanta insistencia, el 29 de mayo recién nos responden. Y su respuesta, en términos generales, es que ellos no pueden hacer nada porque no está dentro del área protegida de la deforestación. A ver, ¿cómo? A ver. Justamente ellos... están diciendo mi responsabilidad no es, eso depende del gobierno central. Sí. A ver, ¿cuál es el argumento? Y usted dígame por qué eso está equivocado. Justamente ellos especifican al final, se nos informa por parte de la Secretaría de Cumplimiento de Obligaciones, referente a este punto, resolución constitucional, bueno, dan una serie de documentos, a ver si lo tengo a mano.
Estamos hablando de un problema grave que se repite año tras año, perdón. En este caso, hablando específicamente del municipio de Roboré, pero yo le estaba compartiendo a Eder que ya hay problemas en este momento en el municipio de Santa Ana. Yo le agradezco muchísimo a mi querido amigo Mario Rivera que para pendiente de lo que ocurre en Santa Ana, donde han aumentado ya los focos de calor en la famosa estancia El Mesial, porque no es la primera vez, el año pasado ya hubo problemas. Esta estancia está ubicada en una zona de bosque próximo al municipio de Santa Ana. Hay imágenes satelitales donde se pueden evidenciar que de 9 focos de calor ha pasado a 14 en solamente 6 horas. Esto me lo ha compartido esta semana que termina. Lo más preocupante, dice, es que estos nuevos focos volvieron a aparecer días después de que se presentara una denuncia formal por otros focos de calor en la misma zona. A pesar de ello, ahí está otra vez, la famosa ABT no ha emitido ninguna respuesta ni se ha presentado en el lugar. Esto refleja una preocupante falta de control y seguimiento en zonas bajo presión, donde el avance del fuego y de actividades humanas pueden tener consecuencias graves para la biodiversidad, las comunidades y el equilibrio ecológico de la región. Estoy hablando de otro municipio, de Santa Ana. Sí. Volvamos con Roboré, Eder. Justamente, la respuesta, el primer pedido que se hace es que la gobernación tome una posición en cuanto a la paralización de autorización de desmontes que está dando la ABT en zona de uso forestal. Y ellos en su primera respuesta, pues son varias respuestas que nos hacen, los desmontes se están realizando fuera de los límites de la UCPN Tucavaca, son competencias de instancias nacionales. O sea, no van a hacer nada ellos prácticamente. Ese de ya nos dice. Cuando dice fuera de los límites de la UCPN Tucavaca, estamos hablando, ¿qué específicamente? Del área protegida. ¿Qué está dentro de la UCPN y qué está fuera de la UCPN? Una parte del valle está dentro del área protegida. ¿Qué es eso lo que dice que es de atribución de la gobernación? Exactamente. Y obviamente esa parte no está, no tiene deforestación en la parte del valle que está dentro de la UCPN Tucavaca. Pero la otra parte, que es donde pasa el río Tucavaca, que es el valle de Tucavaca, que está en zona de uso forestal según el plan de uso de suelo, es lo que nosotros directamente vamos y le solicitamos que hagan, que cumplan sus competencias que tienen. Porque ahí ese uso de suelo forestal está siendo utilizado para labores agrícolas. Exactamente. Ya. Y sí. Según las normas, eso supuestamente, eso es competencia del gobierno del nivel central. ¿Ya? Sí. Digamos que así fuera. De todas maneras, estás en mi casa. Te estoy dando un pedacito porque te has adueñado de esto, no importa. Pero lo que vos hagas o dejes de hacer me va a afectar a mí, a toda mi casa y a toda mi familia. Digo, sí. Por más que no haya una competencia directa establecida, la gobernación sí podría tomar algunas medidas que vayan en defensa, como lo están haciendo ustedes desde la sociedad civil, no sé. Sí, de hecho sí existe en la norma, en las funciones de la gobernación, de la Secretaría de Medio Ambiente, sí existe una responsabilidad y una función escrita, justamente donde dice promover y planificar, promover la planificación territorial mediante la formulación e implementación del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial y el uso de suelo. Y ahí no está diciendo solamente dónde están las UCPN, sí, que son de su competencia, no, sí. Estamos hablando de todo el territorio. De todo el territorio, porque ellos son del departamento de Santa Cruz. Ahora, y justamente dentro de la estructura, no sé si la tengo aquí, dentro de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente existe una dirección que se llama DICOPAN, que es la encargada de áreas protegidas. Cuando nosotros enviamos la carta, la enviamos a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y estos señores la pasan solamente a DICOPAN y que DICOPAN responda. Obviamente DICOPAN va a decir no está dentro del área. DICOPAN depende de la Secretaría. Exactamente, es una dirección. La cabeza es la Secretaría. Exactamente, entonces lo que ahí tiene que hacer la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente no es responder como DICOPAN, es responder como responsable de todo el territorio del departamento de Santa Cruz. Puede pedir informe de DICOPAN, del Julano, del Perengano, pero la autoridad máxima es la Secretaría. Entonces ellos ya no es la primera vez, nos las han derivado varias veces a DICOPAN y nosotros seguimos insistiendo, señores, es a ustedes como Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y en su responsabilidad
de preservar y de promover la planificación según el plan de uso de suelo, en esa responsabilidad que le estamos hablando, y queremos una autoridad de nuestro departamento que responda a eso para resguardar nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales y nuestros bosques. Ante esta respuesta de la Secretaría a través de esta dirección, ¿qué van a hacer ustedes? Porque miren, ustedes, es increíble, ¿no? Son organizaciones de la sociedad civil las que están ahí con el dedo en la llaga, más o menos. Después vamos a entrevistar a María René, pero tiene también que ver con esto, el famoso crédito que está peleando para el INRA de 40 millones de dólares, si no me acuerdo. El saneamiento, ¿no? Pero digo, es que voy a aprovechar para plantearle también este tema a María René Álvarez. Estoy hablando de la diputada María René Álvarez. Sigamos, por favor. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Van a responder, o sea, van a recurrir nuevamente, van a insistir, o qué otra instancia queda? Vamos a responder justamente con los mismos documentos que existen de la gobernación. Hay igual el manual de organización del órgano ejecutivo departamental, la versión 2, que está firmada por Luis Fernando Camacho, que es del 2022, y igual aquí especifica los roles de la gobernación en cuanto al plan de uso de suelo. Vamos a responderle con esto, pero la verdad es que vamos a buscar otras instancias porque lamentablemente es un desgaste lo que se hace con la gobernación, en estar insistiendo que nos respondan, que nos decían que ya cambiaron de asesor legal, que esperemos otra vez, o sea, varias veces hemos tenido que ir a insistir hasta que por fin nos atendieron, porque le dijimos, bueno, vamos a venir con más gente y ¿por qué tanto tiempo tardan en atendernos? Pero la verdad es que es un desgaste. Vamos a responder justamente con la responsabilidad que tienen ellos y vamos a ver otros mecanismos. Es de conocimiento de la Defensoría del Pueblo todo esto que estamos haciendo, las cartas que se están... ¿Funciona la Defensoría del Pueblo, Eder? Se ha tenido algunos resultados interesantes. Por ejemplo, el año pasado, justamente a través de una acción que hizo la Defensoría del Pueblo sobre el tema de los incendios, en el Tribunal Agroambiental se dio una sentencia a diferentes actores, entre ellos está la gobernación, los gobiernos municipales, que fueron responsables indirectamente por no hacer todas las acciones posibles de los 14 millones de hectáreas que se quemaron el año pasado. Hay una responsable por omisión, ¿no? Por incumplimiento de deberes, no me acuerdo cómo se llama eso. Sí. Le voy a pedir, David, que yo le pasé el grafiquito que nos compartió Eder, este de aquí, ¿lo tiene ahí a mano? Para que Eder vaya comentándolo. Usted lo tiene seguro, Eder, ¿no? ¿Lo tiene? Ya, le reenvío. Mientras Eder va comentándonos, porque es que aquí está en detalle la preocupación que está exponiendo ahorita Eder sobre la aprobación de desmonte en estas áreas que son en su mayoría para uso forestal y no para labores agrícolas, que es el destino que le están dando. Sí. Entonces, el movimiento en defensa del Valle de Tucavaca preparó un cuadrito donde se ve perfectamente, porque es que ayuda mucho lo visual, ¿no? Sí, sí. Ahí está, Davico. Ya, ahí está, Eder, por favor, vamos. La gente que nos está acompañando desde su casita, desde su autito, y que no está viendo el gráfico, vamos a tratar que Eder sea lo más clarito posible para que ustedes se imaginan qué es lo que está explicando y nosotros estamos viendo aquí el cuadro. Sí, efectivamente, aquí lo que mostramos es cómo se ha ido dando las autorizaciones de desmonte del 2016. Por si acaso, toda esta información es de la base de datos oficial de la ABT, que nos costó medio año conseguir que nos den. Y que no debería ser así, esa información debería ser pública. Debería ser pública, debería ser de acceso. Hay el acuerdo de Escazú que el gobierno está suscrito, donde todo lo que tenga que ver con el tema ambiental no tiene por qué tener tanta burocracia y debe transparentarse y abrirse a la ciudadanía para que justamente hagamos los análisis y veamos en qué situación estamos. Entonces, a partir de esa investigación es que generamos este gráfico donde lo rosado, lo que empieza en el 2016, es un tipo de es un mecanismo por el cual se autoriza el desmonte. Son varios, pero los que más se están utilizando son el PDM 20, el plan de manejo de menores de 20 hectáreas, y el PDM, que es el plan de manejo mayores de 20 hectáreas. La penúltima y última barrita, ¿no ves? Exactamente, la penúltima y última, la rosada. La del PDM 20 es la que se inició a partir de todo este tema de la cumbre Sembrando Bolivia, que el gobierno del MAS de Evo Morales
promulgó la ley 741, que es la que permite los desmontes en menores de 20 hectáreas sin mucho trámite, sin análisis. Sin trámites, eso. Exactamente. Y sin un análisis del suelo, sin un plan de ordenamiento predial de decir esto voy a utilizarlo 20 hectáreas por familia, además, ya por si acaso. Exactamente. Y ese uso de las 20 hectáreas lo podemos ver cómo han hecho un abuso de esa ley, de ese mecanismo, y hasta el 2020, hasta el 2021 es cuanto más se ha utilizado, hasta el 2022. Y de ahí del 2023 al 2024 ya se empieza a usar el PDM. ¿Por qué nosotros mostramos esta gráfica? Y es muy importante entenderlo. Porque ustedes nos habrán escuchado a muchos activistas, a mucha ciudadanía, hablar de que queremos que se abrogue el paquetazo agrario incendiario. El famoso paquete de las leyes incendiarias. Y entre ellas está la 741. Este gráfico nos muestra de que está excelente la demanda de abrogar la 741, pero la tendencia es que van a encontrar otros mecanismos para seguir desmontando. O sea, hay una visión de ampliación de frontera agrícola, de desmonte, y eso van a encontrar una u otra forma y van a continuar desmontando. Entonces lo que tenemos que parar, además de la ley incendiaria, es la visión que tenemos de país, la forma de cómo estamos usando nuestros recursos naturales para la producción, para la alimentación. Eso a largo plazo, porque eso no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero estas cosas no pueden esperar, ¿no? 2 o 3 años. ¿Qué resta hacer, Eder? Digo yo, porque los acompaño, ¿no? Año tras año es el mismo drama. ¿Qué se puede hacer para que se vaya más allá de los discursos? No estoy hablando del movimiento, por si acaso, sino que uno escucha muchas manifestaciones de solidaridad. Qué bien, apoyan, comparten lo que ustedes publican, pero en los hechos hay pocos resultados de acciones concretas. A ver, la ABT sigue con esto sin ningún problema y, por supuesto, en complicidad con la gente que se beneficia de lo que está haciendo. Sí, es bueno entender un poco el escenario. Lo bueno, lo malo, las limitantes que tenemos, las ventajas que tenemos. Lo bueno, lo malo y lo feo, se llamaba una película, ¿cómo era? ¿Era eso, no? Sí. Bueno, yo digo que es bueno entender el escenario. ¿Por qué? Porque en Bolivia, a diferencia de otros países, tenemos mucho avance en cuanto a leyes y normas en pro del medio ambiente. Obviamente tenemos también las que van en contra, pero tenemos muchas leyes. El plan de uso de suelo es una excelente ley que protege, que garantiza la sustentabilidad. El plan de uso de suelo habla de algo muy importante, que es productividad y sostenibilidad. Son dos cosas que no pueden ir separadas. Si hablamos de economía de un país, son dos cosas muy importantes, porque no te podés comer el recurso, agotar el recurso a corto plazo para después no tener el recurso, ¿no? En este caso de los bosques, del tema agua, del tema tierra, de la desertificación de la tierra. Entonces, Bolivia tiene muchas leyes favorables al medio ambiente que garantizan esa sostenibilidad y que están ligadas al tema de la productividad, que es clave también, ¿no? Y acuerdos internacionales también que protegen el medio ambiente, que protegen también a los activistas ambientales. Pero por otro lado, en los hechos no se hace eso, se hace lo contrario. No se cumple. No se cumple. Pero basándonos en ese avance que tenemos, es importante reconocerlo. Para que se puedan cumplir, obviamente hay un tema grande de corrupción, de temas de intereses económicos. Bolivia está entre uno de los países con más corrupción, y eso influye en todo, en tema ambiental, en tema económico. Somos subcampeones en corrupción según los últimos indicadores. Sí. Entonces, ese es un problema. Y para contrarrestar el tema de la corrupción, necesitamos que la ciudadanía esté activa, esté consciente, esté organizada y sobre todo tenga el conocimiento. Bien informada. Bien informada y participativa. Eso es importante, porque de nada sirve que la ciudadanía sepa, de nada sirve que nosotros año tras año vengamos dando la información, pero si no logramos que la ciudadanía participe de manera activa. Obviamente eso tiene mucho que ver el tema cultural, el tema de cómo históricamente nos hemos ido desarrollando, pero hay otro tema también que hay que reconocer. Las crisis, los fondos que se topan hacen que la gente también tome participación. Y eso lo digo ¿en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en el municipio de San José está grave el tema de agua. Tienen que cavar pozos. Los menonos venden agua a barrios de los pozos que ellos hacen. O sea, y obviamente eso es insostenible. ¿Quién controla eso, Eder?
Bueno, debería ser la APS, creo que es, la de agua, no sé. Pero el mismo municipio debería de intervenir de manera directa, es el que está más próximo. Sí, y lastimosamente muchas veces esto lo usan como, bien, porque los menores nos están salvando. O sea, ha habido una deforestación. Sí, y no están, bueno, y no tampoco se trata de ir de buena gente o mala gente, pero las cosas hay que entenderlas. Es una forma de decir, ¿no? Sí, nos están haciendo un favor. Exactamente, y las cosas hay que decirlas claras. El problema de la crisis hídrica ha venido por la deforestación, de las cuales los menonos son parte. No necesariamente son los principales o los únicos, pero son parte del problema, y vienen y nos venden agua. No es un favor, no es de buena gente. Hay un tema ahí que nos está económico y que nos está causando más problemas, y eso va a generar, o sea, genera de que haya mucho descontento en la población. Eso quizás le sea el paso que hay que dar, lastimosamente, para que la gente también tome participación, actúe, exija sus derechos, se organice y separe estas autorizaciones de desmonte, separe la deforestación. Eder, va a dejar una pregunta. María René Álvarez, mi próxima invitada. Quiero que deje una pregunta para que sea lo primero que me responda. Vamos a hablar del tema del INRE y de tierra. Ella es de la Chiquitania, está metidísima en estos temas, ¿no? ¿Qué le podríamos pedir más que preguntar a María René? Sí, justamente en su rol de autoridad de ella, necesitamos que ella, junto con otras, lo mismo le hemos hecho llegar a la senadora Cecilia Requena, en su calidad, en su posición de autoridad, necesitamos que ellos tomen acciones sobre el tema de la deforestación en zonas de uso forestal, en zonas que no hay que inventar, solo hay que aplicar la norma científica del plan de uso de suelo que garantiza la sustentabilidad. Y San Ignacio, la tierra de donde es María René Álvarez, es uno de los municipios más deforestados, sí. y más deforestados. Y para decir, la diputada, estoy diciendo porque la voy a entrevistar, ¿no? Pero María René Álvarez es de las que está militantemente, igual que Cecilia, que la senadora, ¿no? Sí. Son las parlamentarias que están ahí permanentemente, entre otras, me voy a acordar de María José, que nos estábamos acordando de María José Salazar, y va a estar también aquí en el programa Luisa Nayar más tarde sobre otro tema, pero vamos a aprovechar de machacar en lo mismo. Un mensaje final sobre esto, y compartamos, por favor, porque todo lo que está diciendo y mostrando aquí Eder están en las redes del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, ¿no? Sí, correcto, sí. Una cosita más. Un mensaje, diga. Una cosita más, estimada Maggie, antes que nos olvidemos. Hablamos de la gobernación y su respuesta, que prácticamente fue evadir la responsabilidad, y hablamos del municipio, no hablamos del municipio, ahorita ya les comento, el municipio de Roboré, la alcaldía, que le hicimos llegar un poquito más antes a la gobernación la carta con el documento y todo, y que le expusimos. Al alcalde se le expuso así, nos sentamos, la compañera Luz Bardi hizo la exposición. Cara a cara, con diapositiva, casi una hora. ¿Con manzanita? Sí, porque es importante que ellos entiendan. Obviamente el alcalde no tiene que saber de todo, porque en esa área no es profesional, pero hay el conocimiento, hay la explicación, hay el trabajo de ir y entregarle el documento y explicarle con sus otros equipos técnicos. Al consejo yo hice la explicación, casi 2 horas fue de explicación con preguntas y todo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en febrero. En febrero. Y esperando que ellos actúen. Ya en abril definitivamente no hubo ni una acción. Entregamos la carta en el mismo sentido, exigiendo que el gobierno autónomo y el gobierno municipal de Roboré tome cartas en el asunto, tome una posición, exija al ABT que deje de autorizar los desmontes en zona de uso forestal. ¿Y qué pasó? No nos han respondido. Desde ¿Quién abril. es el alcalde y quién preside el Consejo Municipal? El alcalde, Negro Díez, no recuerdo su nombre, pero ahorita lo buscamos. El apodo, yo soy Maggie también. El Consejo Municipal. Yo me acuerdo mi nombre. Es la señora Maldonado, ahorita está como presidenta del Consejo. En ese tiempo estaba así otro señor. Y ahí hicimos la exposición. Tampoco hemos tenido una respuesta formal. Los compañeros ahí que han ido a preguntar. ¿Qué respuesta ustedes necesitan? De parte del Consejo. Del alcalde y del Consejo. De parte del alcalde necesitamos que la alcaldía
tome una posición formal, abierta ante la ABT, exigiendo que se pare las autorizaciones de desmonte como alcaldía, ¿no? En el caso del municipio, del Consejo Municipal, la misma petición, pero además que trabajen en una ley de pausa ambiental, porque son el legislativo, ¿no? Hasta donde alcancen sus competencias. De ninguno de los dos hemos tenido respuesta. Entonces, no hay autoridad que esté protegiendo nuestros recursos naturales en el municipio de Roboré. Eso es. Y otra cosa, y es lo que yo les dije al Consejo Municipal. Ustedes, señores, 2022, el 13% de lo deforestado, 2023 el 29% de lo deforestado, 2024 el 17% de lo forestado. En los últimos 3 años de su gestión municipal de ustedes, se ha autorizado desmonte y se ha deforestado 59%, 21.000 hectáreas en zonas que no deberían autorizarse. Su gestión va a pasar a la historia como la gestión que más permitió que perdamos bosque. Eso les dije. O sea, tienen que hacer algo. Así clarito. Sí. Y no hay respuesta. Yo estoy tomando nota de eso porque creo que es importante. Tenemos nosotros que conseguir, esa va a ser tarea nuestra, una entrevista con el alcalde, con el presidente del consejo, que es la autoridad, no importa si estaba o no en febrero, al final responde por el consejo municipal, ¿no? Sí, estaba. Porque creo que eso es importante, que lo que ustedes están haciendo no quede como una voz solitaria ahí gritando en el desierto. Sí. No sé. Sí, buenísimo, estimada Maggie. Eso es importante. Bueno, si no responden, con los medios de comunicación pueden ayudar bastante a ¿qué pasa? ¿Por qué no responden? Hay cartas formales, hay documentos, hay presentaciones y como le decía también todo esto es de conocimiento de la Defensoría del Pueblo. Igual estamos trabajando con ellos, estamos viendo qué se puede hacer porque hay un incumplimiento de funciones ahí. O sea, la ciudadanía exige que haya respuesta, muestra los ilícitos que hay y no hay una acción de parte de las autoridades que han sido elegidas justamente para responder en estas cuestiones a la población. Realmente qué drama el nuestro, de que hayan acciones, hay denuncias, se presentan pruebas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya sé, su letrerito. Querido Eder, yo le agradezco muchísimo. Eder Santibáñez, él es coordinador del movimiento en defensa del Valle de Tucabaca. Hemos hablado apenas de un pedacito, hay muchísimos más, pero usted sabe que esta es su casa y nosotros estamos siempre atentos y atentas, esa es la moda ahora, ¿no? Sí. A todos estos temas que son de interés. Ojalá que en Roboré nos estén escuchando, querido Eder, y que se haga eco, que no quede como una voz solitaria y desesperada en el desierto. Muchísimas gracias, estimada Maggie, y vamos a seguir moviendo esa base de datos, enfocándolo de diferentes aspectos, porque ahí vamos a encontrar muchas cosas que son importantes, no solo para nuestro municipio, sino para los otros municipios y para Santa Cruz, porque el patrón se repite casi en toda la chiquitanía. Grave jarabe. Vámonos a un corte que vamos a escuchar. Estamos hechos los alegres aquí, salseros, merengueros, bachateros, le cuento a Eder. ¿Qué nos toca escuchar? De mí enamórate de Tito Nieves. De mí enamórate. Mía chica, no le puedo decir a Eder, ¿no? Porque le provoca un problema sentimental en la casa. A vos, Nachito, te digo, mi amor, enamórate de tu mamá. ¿Puede ser? Sí, dice él. Vamos al corte. Me voy con un consejo cuando volvamos. Puede ser ahorita. Solo que no lo pide. ¿Dónde están mis consejos? Mentira, aquí está. Hay momentos y hay experiencias como poder enviar dólares al exterior de forma rápida, segura y sin complicaciones. Parece mentira, ¿no? Pero puede ser. BCP, lo menos parecido a un banco. Ahí podés encontrar una respuesta.